Hola chicos, bueno, quien les habla es el profesor Jorge Casusol, ¿no? Y conmigo llevarán lo que es el curso de álgebra. A ver, lo que vamos a ver ahora son lo que es operaciones con términos algebraicos, ¿sí? Vamos a empezar por ese tema. A ver, ¿qué tenemos? A ver, para poder operar términos algebraicos, lo primero que debo de saber es qué cosa es un término algebraico. ¿Y qué cosa es un término algebraico, profesor? Un término algebraico te lo presento acá. Te dice que es la unión de constantes y variables unidas mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. A ver, profe, ¿me lo puede presentar con un ejemplo? Claro. A ver, para esto necesitamos saber las partes de un término algebraico. Por ejemplo, te doy la siguiente igualdad. En este caso tienes menos 5x a la cuarta por y al cubo. A ver, veamos cuáles son los términos de esta expresión. Tenemos menos 5, en este caso le vamos a llamar lo que es el coeficiente o parte numérica, también se le suele llamar, ¿sí? Son, digamos, son dos cosas iguales, coeficiente o parte numérica. Importante que este coeficiente, si te das cuenta, se toma con todo y el signo, ¿no? A ver, por acá voy a poner el puntero, listo. A ver, ¿qué parte más presenta un término algebraico, profe? Lo que se le llama la parte literal. La parte literal en este caso son las variables, ¿no? Junto con los exponentes, ¿no? Entonces mi parte literal, ¿qué es? Son las variables con los exponentes y mi coeficiente es lo que acompaña a mi parte literal. Y por acá tienes obviamente los exponentes que en este caso salen de sus variables, que son 4 y 3, ¿no? Listo. Una nota para tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Para poder continuar es que si tú tienes en este caso menos 5x a la cuarta y al cubo, esto es lo mismo a decir qué cosa, menos 5y al cubo por x a la cuarta. Si bien acá he cambiado estos factores, el y al cubo lo he puesto primero y el x a la cuarta lo he puesto antes, pero esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Son las mismas expresiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están multiplicando y simplemente la multiplicación es conmutativa, ¿de acuerdo? Ahora, veamos qué cosa, las características de un término algebraico. Para las características de un término algebraico, primero lo que debe de pasar es que los exponentes no pueden ser variables. Ya sabes qué es el exponente, ¿no? Ahí te lo presentaba en la diapositiva anterior. Un exponente es lo siguiente. Perdón, los exponentes no pueden ser variables, ¿por qué? Por ejemplo, te dan esta expresión 4x al cuadrado y a la x. Ojo, ¿quiénes son tus variables? Tus variables las vas a ver acá, ¿no? Dentro del paréntesis son x y son y. Entonces, ¿por qué no es un término algebraico, profesor? Porque si te das cuenta, mira acá, el x, que acá está encerrado de color rojo, ¿qué cosa es? Es una variable, ¿no? Y en este caso se está comportando como exponente. Entonces, cuando una variable esté como exponente de un término, en este caso no es término algebraico. ¿Qué cosa? Otra también tenemos por acá. Los exponentes no pueden ser expresiones numéricas racionales. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, mira, acá te presento lo siguiente. Esa expresión, en este caso, no es un término algebraico. ¿Por qué no es un término algebraico? Porque, si te das cuenta, acá, el exponente de x, ¿cuánto vale? Raíz de 3. Y ese exponente raíz de 3, ¿qué cosa es ahí? Es una expresión numérica racional, ¿no? En este caso no es una raíz, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuándo no será un término algebraico? Cuando no va a ser un término algebraico, cuando su exponente es una variable o cuando el exponente es una raíz. ¿De acuerdo, chicos? Estas dos cosas tenerlas en cuenta. Seguimos. En una expresión algebraica, a cada sumando se le llama término. Veamos. Como ejemplo, creo que lo vas a entender. Por ejemplo, tienes ahí la expresión, esa expresión siguiente. Te pregunto, ¿cuántos términos tiene esa expresión? Ah, profe, fácil, tiene 4 términos. A ver, menciónamelos. ¿Qué te dice la definición? Que cada término es cada sumando. Entonces, el primer sumando, ¿quién es? 5x al cuadrado sobre y. ¿Quién es tu otro sumando? 4x al cubo por y al cuadrado. ¿Quién es tu tercer sumando? Menos 25x. Ojo, con todo y el signo, ya te dije, ¿no? El coeficiente se toma siempre con todo el signo. Y por último, tu siguiente término y último es 4x y al cubo. Ah, profe, fácil, ¿no? Claro, a ver.
Otro ejemplo más para que te quede claro. Tienes esa expresión. ¿Cuántos términos? A ver, piensa. Ya lo pensaste, ¿no? A ver, ¿cuántos términos? 3, correcto. Si pensaste 3, estás en lo correcto. ¿Quiénes son? Menos 51x al cubo por y. Tu segundo término, 4 por x a la menos 2y al cuadrado. Y tu tercer término es la última expresión. No. A ver, seguimos. Por acá tenemos lo siguiente. Cuando dos o más términos tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes, se les llama semejantes. Entonces, ¿cuándo le vamos a llamar semejantes a los términos? En pocas palabras, les vamos a llamar semejantes cuando tengan la misma parte literal. ¿Y qué cosa era la parte literal? Eran los exponentes junto con sus variables, es decir, sean iguales, ¿no? Por ejemplo, acá te presento esos dos términos. Te digo, ¿serán semejantes? Para que sean semejantes, solo ubícate en la parte literal. La primera parte literal del término es x al cuadrado por y. De mi segundo término también es x al cuadrado por y. Entonces, ¿qué dices? ¿Son semejantes o no? Claro, son semejantes. Fácil, ¿no? Otro ejemplo. Tienes esos dos términos. ¿Cuál es tu parte literal? Ya sabes, para que vean si son semejantes tienes que ubicarte en la parte literal. Tu parte literal está ahí, encerrada, y tu otra parte literal está ahí. ¿Son iguales? Por supuesto, ¿no? Simplemente que acá uno es x por y a la z a la menos 1 y el otro es x z a la menos 1 por y, pero ya te dije al inicio que estas expresiones son iguales. Por lo tanto, son términos semejantes. Y profe, ¿cuándo no serán términos semejantes? Cuando no tengan la misma parte literal, por ejemplo, ¿no? Si es que no tienen la misma parte literal, entonces no son semejantes. Tu primera parte literal para esa expresión es a por b al cuadrado y de la otra expresión es a al cuadrado por b. Si te das cuenta, son los mismos, las mismas variables, claro, a por b. Pero ¿qué más para que sean semejantes? Los exponentes. ¿Cuánto es el exponente de a? 1. Pero acá, ¿cuánto es el exponente de a? 2. Entonces no son los mismos exponentes, ¿no? Por lo tanto, esos términos no son semejantes. Y ahí está la explicación de por qué. Por acá también tenemos lo que es una expresión algebraica está simplificada o reducida. Ojo, te puede decir simplifica o reduce, es lo mismo, ¿ya? Si no tienen términos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que llegamos a su mínima expresión. Por ejemplo, te dicen reducir la expresión, toda esa que te presento ahí. Entonces, lo que tengo que ver acá, ¿qué cosa es? Primero, es ver que todo o cada término sea semejante. A ver, entonces tenemos la solución. Cada término es semejante. A ver, ubicamos la parte literal. La parte literal es en todos los términos, te das cuenta, es m cuadrado por n, m cuadrado por n, m cuadrado por n, m cuadrado por n. Listo, profe. Son las mismas partes literales. Entonces, ¿qué es mi segundo paso a seguir? Es sacar esa parte literal, sacarlo fuera, quedándome esta expresión. M cuadrado por n lo saco fuera. ¿Y qué dejo dentro del paréntesis? Es decir, estoy sacando el factor común acá. ¿Qué queda dentro del paréntesis? Queda 4, que es el coeficiente que acompaña la primera expresión. ¿Quién más? Más 8 menos 6, por acá, menos 2. Listo. Y esto de acá ya tú lo sabes desarrollar, ¿no? Toda esa expresión, ¿cuánto te queda? 4. ¿No? Si quieres puedes sacar tu lapicito, tu papel y te pones a desarrollar todas estas sumas y restas, ¿no? Listo. Profe, otro ejemplo más. Ya, a ver, te presento el siguiente ejemplo. Para reducir esa expresión, que tienen que ser los términos semejantes. Entonces, ubica tu expresión, ahí está. ¿Tienen los mismos términos semejantes? Claro. Si te das cuenta, los tres términos son semejantes ahí. Entonces, ¿qué haces? Sacas ese factor común x cuadrado por y a la menos 1 y dentro ¿qué les queda? Los coeficientes que acompañan. Primero menos 2 más 8 menos 10. Listo. Efectúas toda esta operación y ¿qué te queda? Menos 4x cuadrado y a la menos 1. Listo. Un ejemplito más para reforzar. Tenemos esa expresión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que sean semejantes. Listo. ¿Son semejantes? Claro que sí. En este caso es 8 negativo menos 3 al cuadrado. Ojo, ¿no? El coeficiente es menos 3 al cuadrado menos 1. Toda esa expresión, ¿cuánto le queda? Ya sabes que 3 al cuadrado es 9. Suma de negativos, acá tienes todos son negativos, entonces se suman, ¿cierto? Por lo tanto, tu resultado será, ¿qué cosa? Negativo 18.
Listo. Y si no te acuerdas bien tu suma y resta de números enteros, te aconsejo que lo revises un poquito. Seguimos por acá. Para reducir una expresión algebraica, solo podemos sumar o restar aquellas expresiones que sean términos semejantes. Ah, ya, profe. Entonces, si yo quiero sumar o restar, ¿no? Para poder sumar o restar, los términos primero tengo que ubicar que sean semejantes, correcto. Entonces vemos por acá, me dan a reducir esa expresión. Entonces lo primero que tengo que hacer es darme cuenta qué términos son semejantes. Ahí te los presento. Tenemos dos términos que son semejantes en este caso. 4x cuadrado, negativo 4x cuadrado y con menos 2x cuadrado y. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. Listo. ¿Y cuáles son los otros términos que son semejantes? X a la menos 1 por y, ¿no? Que es la misma parte literal de esos dos términos que están de color verde. Listo, profe. Una vez que ubico mis términos semejantes, ahora sí puedo sumarlos. Correcto. Lo primero que está de línea roja lo sacas fuera, ¿no? Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Y que te queda dentro del paréntesis los coeficientes, en este caso menos 4, menos 2. Listo, por acá lo tienes, ¿no? Y del otro lado de esta expresión de color verde, ¿quién es la parte literal? X a la menos 1 por y, ¿no? En ambos. Entonces sale fuera y dentro queda del paréntesis solo los coeficientes 5 positivo más 2. Y esto de acá, ya tú sabes cuánto es su valor, ¿no? Menos 4 menos 2 es menos 6 y 5 más 2 que son 7. Listo. ¿Fácil? Creo que sí, ¿no? Está muy fácil eso. A ver, otra cosita importante que te quería mencionar es que para identificar los términos de una expresión algebraica debemos tener en cuenta las variables de las que depende. A ver, por ejemplo, si yo te digo, identifica los términos de la siguiente expresión algebraica, ¿no? Ya tú sabes que los términos que son el coeficiente, ¿no? Tus variables y tus exponentes. En este caso, te doy el primer ejemplo, que es p de x igual a menos 1, x al cuadrado por y a la z. Toda esta expresión de acá. Te digo, identifícame los términos de cada término de esta expresión. A ver, veamos. Por acá tenemos la variable. A ver, lo que quiero que te des cuenta es lo siguiente, que la variable, ¿dónde la vas a ubicar? Acá. Todo lo que te presenten dentro del paréntesis, ese viene a ser tu variable, ¿de acuerdo? Entonces, si acá simplemente dentro del paréntesis está x, ¿cuál será mi variable? X, nada más. Profe, ¿cuál era el coeficiente? Era lo que acompañaba a mi parte literal, en este caso. Como ya saqué la variable que es x, simplemente es como que si lo hago como que si no existiera. Lo borro de acá, lo borro. ¿Y qué me queda como coeficiente? Lo que me acompaña, ¿quiénes son? Menos 1 por y por z. Profe, ¿y y z no vendrían a ser variables? No, porque como ya te dije, la variable siempre se ve que te indica acá dentro del paréntesis. Como dentro del paréntesis está x, solo esa es la variable, ¿de acuerdo? Y lo demás, lo que sobra, viene a ser el coeficiente. Ahora, ¿y el exponente? ¿Por qué 2, profe? ¿Por qué? Porque el exponente siempre se le ve a la variable. Como la variable es x, ¿quién es su exponente de x? 2. Listo. Ahí está. Un ejemplo más para que quede claro. Listo. Entonces la variable, ¿quiénes son? Ya fácil. Se ve lo que está dentro del paréntesis. XZ. Entonces la variable viene a ser ¿quién? XZ. Listo. ¿Mi coeficiente quiénes son? Son los que sobran, aparte de x y z, que los tacho, ¿no? Hago como que si no existiera ni x ni z. ¿Qué me queda? 4y al cubo. Ese es mi coeficiente. Listo, profe. ¿Y los exponentes quiénes son? Los que acompañan a las variables. En este caso son x y z. Es el exponente de x, 2. Y el exponente de z, 1. Listo. Acá, profe. Me entendí. Perfecto. Listo. Por acá tenemos lo siguiente. A ver, también lo que vamos a ver es la reducción de términos con signos de agrupación, ¿no? Es algo así como operaciones combinadas, pero simplemente con lo que son expresiones algebraicas, nada más. Lo que tienes que tener en cuenta es paso 1, primero suprimir los signos de agrupación, ya los conoces, son las llaves, los corchetes, los paréntesis, ¿no? Y tu paso 2 es que se procede a reducir los términos semejantes. Ya te enseñé cómo reducir términos semejantes, ¿no? Y hemos visto cómo. Y acá hay una cosa importante que tienes que tener en cuenta en el paso 1,
que si delante del signo de colección aparece el signo más, entonces eliminamos el signo de colección que nos den y los términos que se encuentran dentro no cambian. Es decir, los signos que están dentro de cada término no cambian, salen igualitos, tal y como están. Pero si el signo que está delante del signo de colección es negativo, los signos de cada término que están dentro de ese signo de colección sí van a cambiar. Profe, entonces, ¿cuándo no cambian? Cuando el signo que está delante, ya sea del paréntesis, de las llaves o del corchete, es positivo, lo que está dentro no cambia los signos. Pero si es negativo, sí cambia. A ver, con los ejemplos. Mira, por ejemplo, acá te presento el primero. Te dicen reducir esa expresión. Si ves ahí, te das cuenta el signo de colección que es un paréntesis, ¿no? Entonces, te ubicas primero. ¿Qué me decía? Delante del signo de colección. ¿Quién está? El positivo, ¿no? Y si está el positivo, acá bien claro te lo digo, ¿no? Para que no te olvides. Como delante está el positivo, se suprime el paréntesis y los términos que eran, si era positivo, no cambiaban los signos de los términos. Entonces, no cambian los signos. Entonces, este 8x sale como 8x. Este menos 4x cuadrado sale con su mismo signo negativo. Y este más sale con el mismo signo más. Ya. Listo, entendí. Por ejemplo, ahora seguimos acá. Ubicamos los términos semejantes. X y X, ¿no? Y con este X tienes 6X, 8X, X. Sacas los términos semejantes, ¿no? Que en este caso es el X, y dentro dejar los coeficientes 6, 8 y 1, en este caso, ¿no? Está implícito. Y por acá, por este lado, los otros términos semejantes son X cuadrado, tiene la misma parte literal que este de acá. Entonces estos dos los agrupas. Listo. Tienes toda esta expresión cuando te queda 15x más menos 1, que como resultado final te da negativo x cuadrado. Listo, profe, entonces ya sé que cuando delante de un signo de agrupación está el más, los signos de adentro de cada término salen iguales. ¿Y cuándo es el caso contrario? Cuando era negativo. Acá te presento el ejemplo B. Entonces, como delante del signo, en este caso del paréntesis, está negativo tanto acá como acá, ¿qué te dice? Si está negativo delante de un paréntesis, los signos de adentro cambian. Entonces, este sale con menos 3, este negativo 2 sale con más. Si este es menos adentro, sale con más. Lo mismo pasa acá. Negativo. Si este es negativo, sale con positivo. Listo. Creo que quedó claro, ¿no? Que cuando va un signo negativo fuera de un paréntesis, los signos de adentro cambian. No te olvides. Entonces, agrupando tus términos semejantes, esto ya creo que quedó claro, ¿no? Término semejante x de la menos 1, con este término semejante lo agrupo, ¿no? Y lo mismo sucede con el x cuadrado. Tengo un x cuadrado por acá y un x cuadrado por acá. Queda 2 menos 3. Ahí está. Desarrollando toda esa expresión, tu último resultado sería así. A ver, ahora sí pasamos a lo que son los ejercicios. A ver, antes de empezar, lo que vamos a hacer acá son ejercicios de manera alternada, pero los que queden ustedes mismos los van a tener que desarrollar, ¿sí? Porque simplemente son parecidos. Y de la misma manera con los ejercicios que quedan para como tarea domiciliaria, que ya los tienen, digamos, que ir avanzando una vez que hayan terminado de ver el video. ¿De acuerdo, chicos? A ver, empezamos. Problema 1, me piden identificar las partes de cada término. Bien, eso es fácil, ¿cierto? A ver, veamos. Lo primero, ya te dije que para ubicar las variables, ¿dónde lo ubicabas? Dentro del paréntesis. Entonces tú dentro del paréntesis que tienes x y y, entonces tu variable es x, y. Como exponentes son los que acompañan a las variables. ¿Quién es tu exponente de x? 2. Y el exponente de y, 3. Listo. El coeficiente, en este caso, menos 1. Siguiente ejemplo. Tienes las variables, ¿quiénes son? En este caso, x, y y z, ¿no? X, y y z. Ahí está. Tu exponente tanto de x, y y z, ¿cuánto valen? Menos 1, 1 y 3. Y tu coeficiente, que sería menos 2 al cuadrado. Listo. Y para tu última expresión tienes tu variable. Ojo, depende de m nada más, porque dentro del paréntesis está m. Entonces, ¿cuánto vale tu variable? M. ¿Y quién es el exponente de m? Menos 1. Ya está. El coeficiente son todos los términos restantes.
125A por B. Ahí está. Entonces, fácil, ¿no? Listo, entonces pasamos al siguiente ejercicio. A ver, seguimos. Por acá tenemos el problema 2. Te dice, se tiene que lo siguiente. Y te piden hallar la resta de esas dos expresiones. ¿De acuerdo? De esas dos expresiones algebraicas. Listo. Entonces, tu primera expresión es ax y z, que lo tienes acá, y tu segunda expresión es bx y z, que lo tienes por acá. Entonces, seguimos. A ver, por acá tienes lo siguiente, tu solución. Te pide la resta, entonces lo primero que vamos a hacer es reducir cada término algebraico. Primero, para el b trabajamos de manera individual, ¿no? Ya sabes, como es signo negativo, lo que está dentro cambia sus signos. Sale negativo, si este es más, sale con menos, si este es menos, sale con más. Listo, profe. Ahora, el siguiente paso que es ubicar los términos semejantes. Tus términos semejantes XY y lo otro que es XYZ. Listo. Lo de color naranja lo agrupamos, te queda menos 2 menos 40 dentro. Y lo otro 5 más 10, ¿no? Y obviamente con el x cuadrado que queda solo, ¿no? Solo. Ahora sí, seguimos. Esa resta, en este caso, son menos 2 menos 40 menos 42 y lo otro que ya es suma. Seguimos reduciendo en el término A. Tenemos por acá, identificamos los términos semejantes, ya lo sabes, en este caso x cuadrado, y no hay ningún término semejante más, ¿no? Entonces la expresión te quedaría de esa manera, por lo que tu resultado para A estaría dado por eso de ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más sigue? Una vez que ya he reducido, me piden a mí hallar la resta. Entonces, el valor de A me quedó igual a toda esta expresión y el valor de B a toda esta expresión. Entonces, como me piden hallar la resta, simplemente ¿qué hago con estos dos últimos términos? Los resto. Entonces tenemos por acá. Reemplazamos nada más. ¿Cuánto me quedó A? Toda esta expresión. ¿Cuánto me quedó B? Toda esta expresión. Ojo, menos y siempre poniendo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque van a cambiar los signos, ¿no? Si este es negativo dentro, entonces sale con positivo. Si este es positivo, sale con negativo. Y si este es negativo, sale con positivo, ¿no? Listo. Seguimos entonces. Siguiente paso, identificar nuestros términos semejantes. Términos semejantes x y y términos semejantes x cuadrado, como también x y z. Listo. Cada uno de distinto color para que los diferencies. Primer término semejante de color naranja me dice que se suma, ¿no? 45 más 42 son 87. Segundo término de color amarillo, menos 6 más 1, eso es negativo 5. Y por último, x y z, 20 menos 15, eso es 5, ¿no? Entonces, acá, bueno, acá le agregan, ¿no? Un error acá. Sería x y z, ¿de acuerdo? Por acá te lo voy a poner, ¿no? Te lo voy a marcar. Acá sería el z, ¿ya? ¿Sí? Ahí está. Z, no te olvides, ¿no? Acá me falta x y z. Listo. Seguimos entonces. Tenemos el problema número 4. Para el problema número 4 tenemos lo siguiente. Me piden hallar en la raíz de A. A ver, para la raíz de A ver qué tengo que hacer, profe. A ver, me dicen que T de X y Q de X son semejantes. Entonces acuérdate, cuando eran semejantes, son semejantes cuando, ¿qué cosa? Cuando tenían la misma parte literal. Entonces me ubico. ¿Cuál es la parte literal de acá? X a la sexta, ¿no? Por acá te lo voy a remarcar. ¿Cuánto es la parte literal? Tu parte literal vendría a ser todo esto de acá. ¿Y quién es tu otra parte literal? Toda esta expresión de acá. Entonces, como son semejantes, ¿qué quiere decir? Que tus exponentes, en este caso, tanto 6 como 2 a la menos 2 tienen que ser iguales, ¿no? Porque son semejantes. Ya sabes, cuando dos términos semejantes, cuando tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, por eso es que me resulta esta ecuación de acá. Entonces, desarrollando esa ecuación, eso ya tú lo sabes, ¿no? ¿Cuánto es el valor de A? 4. Listo. Como y vale 4, me puede hallar la raíz, por lo tanto la raíz de 4 vale listo. Acá. Seguimos.
Problema 6. Ya sabes que los problemas que van quedando, ojo, no te olvides de tú mismo desarrollarlos porque simplemente son parecidos nada más. Seguimos, problema 6. Sean los términos semejantes, hay a la menos b. Ah, profe, listo. Como son semejantes, ¿qué sabes? Entonces, solución. Como son semejantes, vas a tener ¿qué cosa? Primero ubícate en la variable, en el exponente de x. Acá, este x será igual a quién? A este x de acá, ¿no? Listo. Entonces los exponentes, ¿qué cosa hacemos con los exponentes? Lo igualamos, ¿no? Justamente acá ya te lo había remarcado, ¿no? Ya te lo había remarcado, entonces lo que vas a hacer por acá es simplemente, bueno, por acá borramos y tenemos que esos exponentes van a ser iguales. Entonces te va a quedar la siguiente ecuación. Y desarrollando eso, te queda que a cuadrado es igual a 100, por lo tanto el valor de a, ¿cuánto te vale? Te vale 10, ¿no? El valor de es 10. Listo. ¿Qué más, profe? Ahora para el exponente de b. Para el exponente de b, ¿qué cosa es lo que tienes? Perdón, de y. Que los exponentes, en este caso raíz de b más 3, debe ser igual con 8, con el exponente de y. Listo. Entonces, igualamos. Desarrollando esa ecuación, ya sabes que el 3 pasa a restar, te queda 5. Y como tenemos una raíz y queremos hallar el valor de b, lo que hacemos pues es elevar al cuadrado, ¿no? Elevamos al cuadrado para eliminar esa raíz y por lo tanto b vale 20, 25. Listo. Ya tengo el valor de a y b que me piden allá. A menos b. ¿Cuánto vale a? A vale 10. ¿Cuánto vale b? 25. 10 menos 25, eso te da negativo 15. Respuesta para ese problema, negativo 15. Tenemos ahora el problema 7. Te piden reducir la expresión. Ahora, para reducir ya sabes qué cosa tienes que ver. Primero tus términos semejantes, ubicar. Entonces ubicamos, profe, nuestros términos semejantes. A ver, tenemos ahí remarcado de color rojo estos términos semejantes. X cuadrado y z, x cuadrado y z. ¿Qué hacemos con los coeficientes? Los sumamos, en este caso, ¿no? 5 más 1. Listo. Por otro lado tenemos de color morado remarcado ahí y x cubo, profe, ¿qué es x cubo y? Ya te dije que son lo mismo, simplemente que a veces te lo suelen cambiar para confundirte, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Listo. Entonces esos términos semejantes agrupados quedan de esa manera, ¿no? Más negativo 8, ojo, con todo y signo, 4 y negativo 3. Listo, desarrollando esa suma te queda 6 y menos 4 menos 3, ya sabes que es menos 7, por lo tanto tu resultado final es toda esa expresión, ¿no? Listo, entonces no te olvides que para reducir una expresión siempre tienes primero que reducir tus términos semejantes, ¿sí? Ubicarlos. De preferencia te recomiendo que los hagas con un distinto color para que los ubiques fácilmente y a la hora de agruparlos no te confundas. Bien, seguimos. O puede ser esa otra expresión, ¿no? Como ya te dije, este y(x cubo) se puede escribir como x cubo y, que es justamente esta expresión la que está en tu clave de respuestas. Ejercicio número 8. Bien, por acá te dice, y es un problemita. Dice, Fido se fue al mercado y compró 3x más y kilos de carne, toda esa expresión de camote y de arroz. Te preguntan por los kilos que compró en total. Esto es, digamos, es fácil, porque simplemente lo tienes que, si quieres, tú lo puedes asociar con un problema de, como si no fuesen expresiones algebraicas, si no fuesen números. Entonces, si tú vas al mercado y compras tanto de carne, tanto de camote y tanto de arroz, y quieres saber cuánto has comprado en total, ¿qué cosa haces con cada cosa que has comprado? Lo sumas, ¿no? Y si lo sumas, entonces, ¿qué tienes que hacer también con cada uno de los términos? Sumarlo, ¿no? Entonces, el total será igual a ¿quién? A los kilos de carne, más los kilos de camote que compró, más los kilos de arroz. Esos datos los tienes. ¿Cuántos kilos de carne compró? 3x más 7. ¿Cuántos de camote? 2x menos 3y. ¿Y cuánto de arroz? 5x más 7y. Listo, profe. ¿Sumamos cada expresión? Correcto. Sumado toda esa expresión, ya tú ya debes saber que hemos asociado x con x con x. Tenemos 3 más 2 más 5. Eso te da 10, justamente es acá. Y lo otro tienes y, que es 1 menos 3, negativo 2. Negativo más 5 más 7, eso te da más 5. Por lo tanto,
sería esa expresión. Seguimos, problema 10. Te piden efectuar, bien, ahora cambia un poquito la cosa, ¿no? Pero no es nada de otro mundo, mira. ¿Por qué? Te lo voy a explicar bien fácil. Cada vez que tengas una suma consecutiva, porque lo que tienes es una suma consecutiva de mismos términos, tanto acá como de este lado, para esto debes recordar lo siguiente. Que si tú tienes una suma consecutiva de los mismos valores, en este caso hay n sumandos, ¿no? Toda esta suma se expresa como el producto de ¿quién? Del número de sumandos por en este caso el x, ¿no? Por el número que está sumando. A ver, entonces aplicando esto para nuestro ejercicio tenemos que ¿cuántos sumandos tenemos por acá? 60. Entonces, ¿qué me dice acá mi nubecita? Que 60, es decir, el número de sumandos 60, lo voy a tener que multiplicar por lo que está dentro de acá. En este caso sería 2x. 60 por 2x menos, ¿cuántos sumandos tengo de este lado? 40 por 3x. Listo. ¿Todo esto cuánto te da? 120 de este lado, ¿no? 60 por 2, ¿sabes qué es 120? Y 40 por 3, 120, ¿no? Entonces, son expresiones iguales y se están restando. ¿Qué pasa con eso? Se hace 0. Por lo tanto, tu respuesta a todo eso es 0. No te olvides, esto de acá es importante, ¿de acuerdo? Es importante que siempre lo recuerdes. A ver, seguimos. Problema 12. Si se cumple que es igualdad, calcular el valor de raíz de a más b. Ya, profe, a ver, tenemos. Vamos a partir de lo siguiente, de lo que se cumple, de esta igualdad. Entonces, veamos. Profe, ¿qué puedo hacer ahí? A ver, lo primero que tienes que ver acá esa cosa es que si tú estás sumando, ¿no? Estás sumando. ¿Qué cosa estás sumando? Estás sumando términos. Y como resultado te ha dado un último término, que en este caso es 11x al cubo. Entonces, ¿qué ha tenido que pasar acá? Que para yo poder sumar estos dos términos, ¿qué han tenido que hacer? ¿Cuándo se pueden sumar dos términos? Cuando únicamente son semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué puedes deducir de acá? Que tanto 5x a la b es semejante con 6x al cubo, ¿no? Son semejantes. Ah, profe, si son semejantes, ¿qué sucede? Los exponentes son iguales. Entonces, ¿cuánto vale el exponente de acá? B. El exponente de acá, 3. Por lo tanto, como tienen que ser iguales por ser semejantes, tu valor para b es 3. Listo, ya descubrí el valor de b. Me falta solo el valor de a. Claro. Entonces, ¿qué más puedes saber? Que la suma de coeficientes, en este caso, acá. Si tú ya sabes, por acá te lo voy a marcar. Tú has tenido que estos términos de acá son semejantes, ¿no? Porque para poderse haber sumado han tenido que ser semejantes, ¿no? Listo. Acá tienes justamente x al cubo. Y para que te dé el resultado 11, ¿qué ha debido de suceder? Que tanto el término 5 como el término a se han tenido que sumar. Entonces hemos sumado 5 más a, y eso es igual a ¿cuánto? A 11. Es por eso que se deduce la otra ecuación, ¿no? Entonces la suma de coeficientes me ha tenido que resultar 11. Por lo tanto, despejando a te vale 6. Me piden hallar el valor, simplemente reemplazo. 6 más 3, 9, la raíz de 3. Seguimos. Problema 13. Te dice, el largo de un rectángulo mide tanto y su perímetro mide tanto. ¿Cuánto mide el ancho del rectángulo? Entonces, un poquito recordando tu geometría, te dice lo siguiente. Por acá te voy a hacer un gráfico. Tienes el rectángulo. ¿Cuánto mide el largo? 3x más 2y. Listo, por acá te lo he puesto. Ya sabes que este largo es igual a este largo, ¿no? Tienen las mismas medidas. Y te piden justamente hallar el ancho, que le he llamado la variable a. Si esto es a, esto también es a. Listo. Hasta ahí está claro. Ahora, recuerda por acá que el perímetro, ¿qué cosa es? Es la suma de todos los lados de la figura. Entonces, si me dicen que el perímetro mide 10x más 6y, ¿qué quiere decir eso? Que yo he tenido que sumar cada una de estas expresiones y lo voy a igualar a ¿cuánto? A 10x más 6y. Correcto. Entonces, ¿cuántas veces voy a sumar 3x más 2y? 2. Entonces, por eso es que he puesto este 2 acá, ¿no? O sea, porque son 2 veces que se van a sumar. Más, ¿cuántas veces voy a sumar el a? 2 veces. Listo, ahí está.
Entonces, aplicando tu propiedad distributiva, el 2 ingresa a multiplicar a cada uno. 2 por 3, eso te queda 6, y 2 por 2 te queda 4, 4y, ¿no? Luego, pasando, tienes término x, término y, ¿no? Término x, término y, por acá tienes término x, término y. Entonces, pasando todo al segundo miembro, para que puedas efectuar esa resta de términos semejantes, te va a quedar 10x menos 6y menos 6x, eso te da 4x. Y 6y menos 4y, eso te da positivo 2y, ¿no? Listo. Sacando mitad a todo, porque cada expresión tiene mitad, te queda el valor de es 2x más y. Y es justamente lo que nosotros le habíamos llamado al inicio el ancho. Seguimos. Problema 14. Te dicen, sabiendo que A y B son números naturales, haya la suma de los valores que puede tomar A y B. Quiero que prestes atención acá. Mira, nuevamente, ¿qué te das cuenta? Que estás sumando dos expresiones, ¿no? Estás sumando dos expresiones. Y si has sumado estas dos expresiones y como resultado has obtenido esta igualdad, ¿qué quiere decir? Que estos dos términos van a ser, ¿qué cosa? Semejantes, ¿no? Justamente acá, mira, x séptima, x séptima, ¿qué cosas son? Semejantes. Entonces tu solución empieza justo por ahí. Sumas. ¿Cuánto te queda esto? 4 más 12 te queda 16, ¿no? Igual a x a la séptima. Listo. Entonces, ¿qué te queda? X a la séptima. X a la séptima, puedes cancelar. ¿Qué te queda entonces? Que 16 es igual a A por B. Listo. Entonces, lo que simplemente sabes de toda desigualdad es que A por B es igual a 16. Ahora, aquí viene el trabajo. Un trabajo sencillo, que consiste en qué cosa? En ver qué valores puede tomar A y B, de tal manera que el producto me dé qué cosa, 10 y 16, ¿no? Porque este es un producto, es una multiplicación. Entonces, algo que debes de saber siempre, ¿no? Es que estas son dos cosas distintas. A esto, esta expresión de acá, es lo que se le llama numeral AB, pero este viene a ser el producto A por B, ¿ya? Esto ya creo que lo vas a ver más adelante también, ¿no? Tu sistema de numeración, a esto se le llama un numeral, ¿ya? Cuando lleva una barrita, que es muy distinto a que te den A por B. ¿Qué significa esto de acá? Entonces, bien, el trabajo era ubicar los valores de A y de B. Entonces, tenemos mi tablita. Entonces, como son números naturales, tú ya sabes quiénes son los números naturales, ¿no? Entonces, empezamos. Primero, ¿qué pasa, profe, si el valor de A toma 1? Ah, entonces reemplazamos acá. Si el valor de A toma 1, ¿qué me queda? 1 por cuánto? Por B, ¿cierto? Ahí está. ¿Igual a cuánto? A 10 y a 16. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me queda, profe? Si 1 por B, ¿cuánto me da? B. ¿Cuánto vale B entonces? 16. Listo. Entonces, un primer valor para A es cuando vale 1, el valor de B tiene que ser 16, porque si tú multiplicas 1 por 16, tienes justamente esta igualdad. Siguiente, si el A te vale 2, entonces creo que ya te diste cuenta cuánto debe valer B, ¿no? Si el A te vale 2, para que el producto te dé 16, ¿cuánto debe valer B? 8, ¿no? Porque 2 por 8 te da 16. Listo, seguimos. Profe, ¿por qué se saltea al 4? Porque si te das cuenta, si reemplazamos por 3, a ver, ¿qué pasa si reemplazamos por 3? Si reemplazamos por 3, nos queda 3 por B, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? A 16. Te pregunto, acá, ¿habrá algún número natural, porque hay veces naturales, que multiplicado por 3 te dé 16? No, no es cierto. No va a haber ningún número que multiplicado por 3 te dé 16. Es por eso que de frente me paso al 4. Si vale 4, ya sabes que ¿cuánto sería el valor de B? 4, ¿no? Cuando vale 8, el valor de B tiene que ser 2. Y por último, si el A vale 16, tiene el valor de B que ser 1. Profe, ¿por qué no sigue? ¿Por qué? Porque si sigo, si tú te pasas, qué sé yo, al 17, 18, 19 en adelante, te vas a dar cuenta que ya no va a existir ningún número que multiplicado por el valor de B que tú le des te va a dar 16, ¿no? Listo, entonces, profe, me piden hallar la suma de los valores de A y B. Entonces fácil, la suma de los valores de A, ¿cuánto te da? Sumas 1 más 2 más 4 más 8 más 16, eso te da 31. Lo mismo también acá, porque tienes lo mismo si te das cuenta, pero cambiando, ¿no? Empieza en el 1, acá termina en el 1 y así. Entonces también es 31, por lo tanto la suma de valores de
2. Y por último tenemos el ejercicio 15. Reducir toda esa expresión e indicar la suma de sus coeficientes. Algo distinto a lo demás, ¿no? Te piden indicar como respuesta la suma de los coeficientes, pero tú ya sabes quiénes son los coeficientes. Entonces, si me piden reducir, ya sabes que tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Como ves un signo negativo delante del paréntesis, lo que está dentro, los signos cambian. Negativo 10, si es positivo 8, pasa como negativo 8. Siguiente paso es ubicar los términos semejantes. ¿Quiénes son los términos semejantes? A por B, perdón, a cuadrado B. Listo, saco estos términos semejantes, ¿no? Y de ellos extraigo sus coeficientes. Lo mismo sucede con x, y. Acá es yx, pero ya sabes que es lo mismo, xy, ¿no? Y xy. Extraes esos términos semejantes y por lo tanto toda esa expresión te queda menos 29 al cuadrado menos 7xy. ¿Pero qué te piden? La suma de sus coeficientes. Ah, profe, una vez que ya he reducido eso, ¿quién es el coeficiente de esta expresión? Primero es menos 29 y su otro coeficiente es negativo 7. Te piden la suma de los coeficientes, entonces menos 29 más menos 7, que eso ya sabes que es negativo 36. Y bien chicos, hemos terminado ahí por ahora la clase, ¿no? Ojo, no se olviden siempre de que los ejercicios que han quedado, ¿no? Que nos hemos salteado de desarrollarlos en su cuaderno, ¿no? Es importante que tengan un cuaderno ahí donde tomen nota de todo lo que se va a hacer durante las clases que se van a ir dando, y la tarea domiciliaria, que también es importante para que ustedes de una u otra forma puedan practicar lo que les da, ¿no? Y no se olviden que mientras más practiquen, mejor es, porque el tema se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Y siempre dándose cuenta, ¿no? Si de repente no recuerdan algunas propiedades, siempre sacar digamos, un librito de apuntes donde puedan ayudarse. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.